Manuel Urbina, muchísimas gracias, hermano, por aceptar la segunda invitación aquí a tener una conversación. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien, al contrario, agradecido por tomarme en cuenta. Quiere decir que el primero te pareció bien, entonces qué bueno es regresar y justamente también que ya nos conocimos en persona en un congreso, Ujú. tuvimos la oportunidad ahí de ver nuestras pláticas, entonces, no, pues al contrario, muy agradecido de estar aquí de vuelta. No, hermano, en verdad, gracias a ti. Y sí, hermano, fíjate, por lo regular, híjole, hermano, ¿qué será? ¿Como un año y medio, un poquito más de la última vez que platicamos? ¿Más o menos? Yo creo que fue como por ya casi 2 años, Sí, ¿no? Ya como por estas fechas, 2 años. mayo, junio del 2023. Sí, o sea, sí, ya Sí, pasó un porque buen ratito. justamente acabo de tener mi congreso, ¿Mande, que mande? fue, justamente acaba de pasar el congreso que Mm. organicé a Ajá, Celaya, sí. fue más o menos a finales de abril, entonces recuerdo que nos vimos semanas posteriores a eso, ha de haber sido mayo del 2023, casi 2 años. Sí, ya tiene un buen rato. Y justo, mano, ahorita la verdad es que, pues al seguir grabando, que digo, es algo que me entusiasma mucho hacer y seguir y continuar conociendo nuevos profesionales, pero llega un punto en el que también digo, ok, creo que ya vale la pena el volver a traer de nuevo, ¿no? A personas con las que ya he conversado, porque al final considero que pues ya después de un año, más allá de algo superficial o físicamente hablando, que bueno, pues claro, el tiempo pasa, pero más allá de eso a mí se me hace muy interesante volver a conversar con el profesional, con las personas, porque desde mi punto de vista pues continuamente estamos cambiando, continuamente a lo mejor estamos pensando ciertas cosas que después consideras que a lo mejor ya no son tan interesantes o a lo mejor tenías ciertas cosas bien aseguradas, ¿no? Que después cambian la cuestión de los proyectos igual y sobre todo el trasfondo que ya comentábamos antes de comenzar a grabar, Manu, pues que ya nos vimos en persona. Entonces creo que eso igual está bien interesante. Y para ir platicando un poquito, Manu. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, hermano, durante estos 2 años? La verdad es que el poco tiempo que nos vimos por allá en Saltillo, llegamos a platicar poco, no platicamos tan profundamente, pero creo que ahorita el ponernos un poquito al corriente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has estado? Pues platícame, hermano, convérsame, ¿qué ha pasado durante este tiempo? Bien, pues mira, ahí retomando lo que mencionas, hay una frase, no sé si la voy a decir bien, pero justamente me gusta mucho para esa situación, que es como uno va evolucionando, va cambiando y no puedes seguirte como sintiendo orgulloso de cosas que hiciste hace 3, 4, 5 años y decir que las hiciste excelente, porque si eso fuera así, quiere decir que durante ese proceso no has tenido como tal mucho crecimiento, que Mm. es un signo de que vas en progreso, de que vas avanzando, Ujú. que ves lo que hiciste hace algún tiempo y dices, ah, esto no me gustó tanto, esto lo pude haber dicho de esta manera. Claro. O mira, cómo pensaba en aquel entonces, creo que estaba equivocado, ¿no? Entonces, el hecho de tener justamente esos pensamientos y reconocerlo, pues quiere decir que en este momento estás en un mejor lugar. Y ahorita que mencionas cómo me ha ido, pues creo que hemos tenido o que he tenido un progreso en ese sentido. Me siento muchísimo mejor, mi forma física, mi forma de pensar, de ver las cosas en general. Entonces, pues no me puedo quejar. En términos generales, todo ha ido muy bien desde ese entonces. Qué chingón, hermano. Y sí, coincido completamente. ¿Sabes a mí cómo lo veo más o lo reflejo más, por ejemplo, en mi caso, es en los podcasts? Porque al final, el primer podcast que lancé, híjole, yo creo que fue como a mediados, finales del 2021. Y cuando me escucho, como que, no, cierta como que cosita de no me gusta escucharme, o como que digo, chin, en ese momento pensaba ciertas cosas que pues hoy en día ya no considero ciertas, ya no considero verdaderas, o las veo desde otra perspectiva, que creo que eso igual es bien valioso. Y al final, fíjate, mano, ahí se me hace interesante, digo, para pues sumergir un poquito esa perspectiva, o bueno, en ese tema.
el cómo a medida que va pasando el tiempo tú vas evolucionando sobre los pensamientos o sobre las cosas que a lo mejor considerabas verdaderas y que al menos desde mi punto de vista, y lo pude ver también en la cuestión, digo, de la ponencia, voy a rescatar varios puntos de ahí, Manu, de la vez que nos vimos, que estuvimos ahí en persona, porque al final el hecho de ir y exponer sobre ciertos temas o que te contacten o que consideren que tu aportación es valiosa, al menos para mí representa un gran honor, pero también desde el otro punto de vista de saber que el continuar en ese camino de educación continua pues trae sus frutos, ¿no? Y que al final justo a veces pensamos que ya tenemos algo bien entendido o bien matizado, pero de repente llega algo que dices, ok, pero creo que no le había prestado atención a verlo desde esa otra perspectiva, ¿no? Lo que me pasa mucho igual es pues releer cosas, o sea, a lo mejor artículos o a lo mejor libros que son muy, por así decirlo, el gold standard, ¿no? Y que en algún punto todos los leímos, volver a releerlos, ¿no? Y ver cómo a medida que vas avanzando también tienes como que esa habilidad extra de entender otras cosas o de verlas desde otro punto de vista que a lo mejor en ese momento, pues no lo llegaste a percibir. No sé si te haya pasado algo de ese estilo, Manu, por ejemplo, ¿qué pensamientos tienes sobre lo que acabo de comentar? Sí, pues igual tenía así como pensado decirlo más adelante, ya ves que me habías comentado que la plática la Mm, quisiéramos como enfocar a cuestión como de por qué se venden tanto cierto tipo de suplementos que no tienen realmente evidencia o incluso los que tienen evidencia, cómo pueden estar sobrevalorados, ¿no? ujú, Y justamente puede ser eso. Con respecto a lo que mencionas también, algo muy importante, pues es a exponerte a personas que de alguna manera, no sé, piensen un poquito diferente a ti. mm, Normalmente tenemos un sesgo en el que hablamos, o por ejemplo, quizá tú en la gente que invitas al podcast pudiera ser, pues mira, veo que publica esta clase de contenido, o ujú, que comparte ciertas cosas con las que estoy yo también de acuerdo y por eso lo voy a invitar. Que ujú. sería muy importante o probablemente interesante, alguien con quien estés en completo desacuerdo, ¿no? Sí, Pero claro. para, a ver, déjate escucho para ver si es verdad, si es cierto, trata de convencerme. Y en ese sentido, uno como nutriólogo, como trabajador del área de la salud, del fitness en general, pues debe de ser muy autocrítico, estar abierto también a el cambio, porque es algo que nos ha pasado. O sea, como lo mencionabas ahorita, en un pasado pudiéramos llegar a tener una determinada forma de pensar, vamos evolucionando, esta forma de pensar va cambiando. Y esto también, pues, qué nos indica o qué nos da a entender que dentro de 10 5 años o incluso menos, nuestro pensamiento va a seguir evolucionando y va a ser Claro. completamente diferente al que tenemos el día de hoy. Entonces creo que entre más abiertos estemos a ese cambio, vamos a tener una mejor evolución como profesionistas y como gremio en general. No podemos estar 100% cerrados y pensar que en este momento tenemos la verdad absoluta. Otra cuestión también, pues es que, digamos, pues nos mantengamos actualizados y sepamos diferenciar también entre la evidencia que se está publicando constantemente, ¿no? O sea, ver la jerarquía de las publicaciones que tenemos, enfocarnos más en leer quizá metaanálisis, estudios de corte, etcétera, no basarnos tanto en observacionales, para nada, muchísimo menos en opiniones nada más de un experto ni nada de eso, sino tener nuestro propio criterio, investigar por nuestra propia cuenta. Y pues bueno, al final también esta parte del debate, Mm, compartir, charlar, que es algo que tú haces muy bien y pues al final siempre te lo voy a decir, este espacio que tienes es demasiado valioso porque también hay gracias. gente que va iniciando, ¿no? Y no sabe cómo interpretar esa información que tenemos. Entonces el hecho de que lo puedan escuchar puede ser una motivación o que pues incluso les salga la espinita para empezar con artículos de una interpretación muchísimo más sencilla, pero que empiecen también en ese sentido, ¿no? Ah, mira, yo escuché a esta persona que dijo esto, Ujú. me pareció interesante, déjalo, empiezo yo también a investigar por mi parte,
y pues que al final todo vaya en esta evolución, en este camino hacia adelante, pues es lo fundamental. Completamente de acuerdo. Digo, muchas gracias, mano. Muchas gracias por comentar lo del espacio. Y créeme que al final, eso que comentaste al inicio, sí, creo que es algo bien interesante. La verdad es que tal vez en algún momento me había surgido la idea, pero nunca lo he pensado en forma, como que ponerlo en esa manera de traer justamente o optar por conversaciones que pudieran considerarse pues un poco polémicas en cierta medida, ¿no? Pero igual es interesante porque ahí, por ejemplo, al menos desde mi punto de vista, es lidiar ya a veces sí con el tema, pero al menos digo, y esto hablando, claro, desde mi completa sesgada perspectiva, es difícil el poder entablar conversación con alguien con el que estás de acuerdo desde el principio. O sea, requiere ya no solo de poner o de llevar una conversación más guiada, tranquila, sino de también cómo contraponer puntos de vista, ¿no? Y creo que eso es algo bien interesante. Ahorita que lo comentas, creo que sería muy interesante ponerlo a prueba, el justo emprender conversaciones que no sepa dónde van a llegar, pero que sí sepa que no son algo o no son, más bien dicho, no es una persona que hubiera en algún otro punto invitado a conversar, ¿no? Sino porque a lo mejor, como tú dices, el hecho de que el contenido, las opiniones, de repente que suban, que compartan, pues a lo mejor son cosas con las que no estoy completamente de acuerdo o a lo mejor no divulgo mucho, pero Claro. creo que ese ejercicio igual es bien interesante. Digo, y al final es muy importante, mano. Ahí, por ejemplo, igual quería tocar otro tema que conversaste ahorita, que creo que igual va a ir de la mano ahorita. Yo creo que ahorita inevitablemente vamos a llegar a la parte de suplementos, pero no quería pasarlo por alto. Justo, creo que es algo bien valioso que en algún punto a mí me hubiera gustado verlo como estudiante. Que claro, cuando de repente puedes escuchar clases de profesionales que ya están bastante bien formados en el área, o de personas que de alguna u otra manera ya tienen o ya están muy inmersos en los tópicos que manejan, y me atrevería a decir que a veces es complicado el poder, por ejemplo, cuando hablamos de artículos, empezar a hablar un poco de estadísticas, ¿no? Y ahí como que ya se empieza a volver un poquito más complicado su consumo, pero al menos desde mi punto de vista, igual me gustaría saber qué piensas sobre eso, Manu. Creo que lo más valioso, al menos en el área, vamos a hablar exactamente bueno, únicamente de profesionales en la salud, de nutriólogos, que creo que es donde podemos aportar un poquito más, el simple y sencillamente empezar a diferenciar una opinión de evidencia, ¿no? O sea, algo tan sencillo como saber yo estoy opinando algo, pero ¿por qué lo estoy opinando? O sea, ¿en qué sostengo mi argumento? O sea, el hecho de argumentar, ¿no? O sea, tú puedes opinar algo o puedes concluir algo o inferir algo, pero tiene que haber información antes para concluir eso, porque si no la hay, entonces probablemente no es una opinión, solo estás creyendo algo o estás intuyendo algo, ¿no? Y que, repito, a lo mejor no es algo que tiene que ver directamente con, apréndete a leer artículos o apréndete la jerarquía del nivel de la evidencia, sino más como que empezar como que ok, a ver, ¿qué quiero dar a entender o qué quiero dar a expresar? Y realmente estoy seguro de lo que estoy diciendo, o sea, la opinión que estoy diciendo realmente está argumentada, tengo evidencia que lo sostenga, y como que esos pequeños pasitos, al menos desde mi punto de vista, inevitablemente te empujan a ir a buscar esta otra evidencia, ¿no? Ah, oye, voy a buscar evidencia. Oye, pero no toda la evidencia es igual, ¿no? Y ahí como que se va haciendo la bolita de nieve de educación continua. No sé, por ejemplo, ahí tú qué opinas sobre eso, Manu. Sí, mira, bueno, retomando un poquito lo que mencionabas al inicio, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dieta cetogénica. Mm. Eh, Está el nutriólogo que cree que es la panacea, que es lo que todo el mundo necesita, que si todos siguiéramos una dieta cetogénica, prácticamente las enfermedades crónicas disminuirían en un alto porcentaje entre la salud de manera global, vería muy beneficiada. ¿Qué más? Los altos porcentajes de sobrepeso y obesidad irían a la baja y que todo el mundo debería de seguir ese tipo de plan de alimentación. Personalmente, yo no considero que eso sea correcto. Y está el otro punto de la gente que dice nadie debería de hacerlo. Eh, el hecho de que podamos tener o en algún momento prescindir de cierta cantidad de carbohidratos no quiere decir que sea lo correcto, sino que pues nuestro hígado evolucionó para poder hacer eso, pero te pasa, no sé, 20.000 cosas negativas, ¿no? Veía Ujú. hace simplemente unos meses
que se hizo muy viral en redes sociales, que compartían un artículo que ocasionaba fibrosis cardíaca, que Ok. incrementaba los niveles de triglicéridos, colesterol, no recuerdo qué más Mm. cosas. Abrías el artículo y era un artículo hecho en ratas, ¿no? Ok. Sea, prácticamente nadie había leído el artículo y únicamente lo compartían. ¿A qué voy con esto? Pues que puede ser que haya, si bien una persona con un punto de vista neutro acerca de Ujú, este tipo de dieta, ¿no? Y ciertas ocasiones, ciertos momentos, de manera muy puntual, en la que grupos de personas pudieran verse beneficiados por seguir este tipo de plan de alimentación. Ahora, ¿aplica para el grueso de la población? Por supuesto que no. Habrá personas que toda la vida gocen de una buena salud y en su vida hayan hecho ni siquiera el intento por llevar un tipo de plan de alimentación de este tipo. Pero ujú, esto, desde mi punto de vista, no quiere decir que sí ciertas personas se puedan ver beneficiadas, ¿no? Entonces eso a ti te hace estar como en un punto neutro de ujú, un estilo de vida, de un tipo de plan de alimentación, y eso lo podemos extrapolar a vegetarianos, a realizar ayuno intermitente, ujú, entre otro tipo de estilos de vida en los que pues se pudiera llevar a cabo de una forma sana, adecuada, sin dañar la salud de las personas y pues simplemente eso, ¿no? O sea, como estar abiertos y que lo que estemos diciendo, como bien mencionas, esté sustentado, o sea, que tengamos suficiente evidencia científica y algo que también es muy importante, el hecho de decir podría ser. claro. Este, los estudios mencionan que esto puede pasar. Ujú, O también decir, ¿sabes qué? Pues se necesita más evidencia acerca de esto. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos estos estudios preliminares, se ha visto esto, sin embargo, pues al final hay que ver qué va a pasar en un futuro, si se requiere de más evidencia, si realmente estos estudios pues tuvieron una buena metodología, no tuvieron conflicto de interés, etcétera. Entonces también eso y pues entre más evidencia sólida haya de un mismo tema y todos mencionen lo mismo, pues podemos decir que se puede replicar esos estudios y que todos van a obtener los mismos resultados o resultados muy similares, ¿no? Entonces, ujú. pues eso considero que es muy importante en ese sentido. Y pues, o sea, que uno desarrolle este punto de vista, pues crítico, pero al final que seamos neutros ante Claro. toda esta información. Y yo digo ahí, Manu, para aportar un poco a lo que comentas, creo que eso es de lo más complicado, porque al final, al menos para mí, y sobre todo me atrevería a comentar que es más común, o es lo más común ver en redes sociales, el optar por los extremos, porque al final el extremo hasta cierto punto te hace pertenecer a un grupo de personas o te hace pertenecer a un interés en común, el cual es ir en contra de o a favor de, ¿no? Y que curiosamente al final el poder, me atrevería a decir también que ya es algo más relacionado con qué tan, qué tan bien tienes desarrollado el escuchar a alguien, el pensamiento crítico, el saber distinguir entre cuando alguien te quiere pues realmente dar sus argumentos del por qué considera eso una adecuada decisión o una adecuada opción o una buena decisión. Eh, y cuando únicamente es alguien que es necio con un punto de vista, ¿no? Y repito, creo que eso es algo bien valioso de hacer porque al final el, para mí estamos en un momento en la historia de la humanidad en donde es algo bien interesante el cómo estamos tan conectados o tanto... esta la voy a robar de un libro que leí que está muy bueno, lo recomiendo, se llama Nexus, de Yuval Noah Harari. Esta idea ingenua de la información, que entre más información tengas, más es probable que te acerques a la verdad. El inconveniente es que estamos en un punto de tanta información o tanta sobreinformación que no necesariamente más información te va a acercar a la verdad, porque hoy en día
pues el cómo usamos, cómo utilizamos redes sociales hasta cierto punto dirige nuestro interés en esa red social. Y al final no tenemos ese otro filtro que te diga, ah, oye, acuérdate que alguien tiene un punto de vista completamente diferente y valdría la pena que lo escucharas. Por supuesto que no. Y digo, traigo en temas redes sociales porque al final considero que es el día en donde mayor se mueve la cantidad de información de todo, desde todos los temas, la forma en la cual consumimos, nos comunicamos. Desde mi punto de vista, creo que redes sociales tienen un rol en este momento muy importante en cuanto a la difusión de la información. Y creo que sí estar bien conscientes de eso, que yo creo, Manu, que tanto tú, yo también, porque al final, pues bueno, yo cuando estaba pequeño apenas empezaba Facebook, o sea, yo conocí Facebook cuando iba ya en quinto, sexto de primaria, ¿no? Que aún así pues estaba pequeño, pero hasta cierto punto a mí me tocó la oleada todavía de crear redes sociales, o sea, pero a mí me llama mucho la atención qué pasará con las nuevas generaciones que ya nacieron con la disponibilidad tan grande de información, o sea, que ellos a lo mejor jamás supieron o no son conscientes de que antes acceder a información era más complicado, ¿no? Y claro, al final seguramente te ha tocado en personas que son mucho más grandes que tú y que también, sobre todo, digo, esto es muy común en la parte académica, o al menos a mí me ha tocado mucho, de profesores de, no, es que nosotros antes íbamos a bibliotecas y antes para encontrar artículos nuevos que en inglés había que imprimirlos, o sea, como que igual esta bolita de nieve de China, antes siempre era más complicado acceder a información, pero desde mi punto de vista creo que sí es algo muy inédito lo que está sucediendo hoy en día. Completamente, y aparte, o sea, tenlo por seguro de esta generación que ya nació con las redes sociales, cuando tengan 30 40 años, van a decir exactamente lo mismo de cómo Sí. se va a obtener la información en un futuro. Van a decir, "Ah, en este momento es sencillo por esta razón, esta razón, esta razón que en este momento no sabemos, pero va a ser más sencillo obtener esa información a lo que ahorita, en este momento, Ujú, se está obteniendo. Es una evolución que que va a ser constante. ujú, Entonces, pues sí, justamente es algo que siempre va a ocurrir. O sea, esa información que antes te costaba trabajo leer 5 libros, sacar copias, subrayar y hacer tu propio resumen, y hoy se lo pides a una inteligencia artificial y te lo da en segundos. Dentro de 10 años, eso que hoy hacemos va a ser qué difícil era en aquel entonces. sí, claro. Que justo eso, ¿eh? O sea, por ejemplo, que me llama la atención, por ejemplo, cuáles son tu perspectiva, incluso uso que has dado, hermano, pues como esta oleada, me atrevería a decir, que se hizo más presente, pues como desde hace 2 años más o menos, que fue la implementación de inteligencia artificial, específicamente de ChatGPT, desde mi punto de vista creo que fue como que lo que empezó a revolucionar y como que ahorita ya se empiezan a desarrollar distintos buscadores. Claro, desde el punto de vista de lo que se muestra a la población, ¿no? Porque pues me atrevería a decir que ChatGPT pues es este buscador que es o tiene esta base de inteligencia artificial, pero que ya está al acceso de todos, ¿no? Probablemente antes ya existían desarrollos de inteligencia artificial, pero el ver cómo hoy en día pues ya tenemos inteligencia artificial o ver como que estos cambios que van sucediendo en las tecnologías y cómo lo empezamos a implementar, tanto desde el punto de vista de, ahora cómo lo hago para consumir información. Ahora, ¿cómo lo hago incluso para meterlo en la cuestión de consultas o ver qué cosas, qué herramientas pueden suceder? No sé cuál sea tu perspectiva ahí, hermano. Digo, al menos para mí, verlo como otra oportunidad, me atrevería a decir, es algo por lo que oriento mucho, como de ver, ok, vamos a ver. Tampoco caer en la falacia de, es lo único que hay que utilizar y si no usas ChatGPT ya en 10 años estás, ya nadie te va a hacer caso y así. Al menos de mi punto de vista creo que es igual, es muy extremo, pero sí considero que el también ver, oye, cómo está funcionando, qué pros, qué contras. No sé, por ejemplo, ahí, hermano, tú cómo has manejado esa implementación, si es que ha llegado a ser la de las nuevas tecnologías que pues siguen suscitándose. Hay una analogía muy buena, no es mía, Ujú, acerca de el uso de estas inteligencias artificiales, y es que menciona que sería lo equivalente a no utilizar una inteligencia artificial como tener que caminar para llegar a un lugar. ujú, Utilizarla siempre sería como usar una moto, y utilizarla ocasionalmente en ujú, ocasiones puntuales sería como andar en bici. ujú, Entonces te hace llegar muchísimo más rápido, con menos esfuerzo,
pero aún así andar en bici es algo positivo a nivel fisiológico para, no sé, músculos, cerebro, corazón, pulmones, etcétera. Andar Claro. en moto al final va a terminar por atrofiar estos sistemas siempre, ¿no? Ya que no estarías haciendo actividad física y caminar es bueno, pero es demasiado tardado, lento y Ujú. obsoleto en algunas situaciones, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, pues es este punto medio que es bien difícil de encontrar, ¿no? O sea, no, con esto no quiero decir que todos la tengamos que utilizar, pero creo que el utilizarlas de una manera adecuada, pues facilita mucho el acceso a esta información que pues ya estamos teniendo, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo en perspectiva para preparar una, yo soy maestro, para antes preparar una clase de algún tema que pues no tenía absolutamente nada, pudiera llevarme 6 horas el hacer una Claro. investigación, desde leer los artículos, interpretarlos, sacar los puntos relevantes, hacer una presentación en PowerPoint. Y ahorita es un trabajo que me cuesta 2 horas, o sea, pues algo que se redujo en un más de un 60% el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es abismal. Entonces, pues en ese sentido, a mí se me hace, por ejemplo, algo positivo. Sin embargo, pues utilizarla siempre para todo, pues quitaría como mi punto de vista, ya no tendría yo como una interpretación propia, sino que, o no tendría un criterio, sino que me quedaría únicamente con lo que pues la inteligencia artificial me está diciendo y mi desarrollo para poder interpretar algo, para yo tener un criterio personal, pues se vería atrofiado con el tiempo, ¿no? Claro. De hecho, justo hace, creo que sí fue una historia del buen, seguramente se lo ubica Sebastián Viramontes, Sebastián Sánchez de Caos, que lo llegué a observar en una historia que justamente comentaba la parte de, oye, pues la inteligencia artificial también tiene sesgos, porque al final la inteligencia artificial se basa en cierta medida, o al menos en el momento en el que se está haciendo, pues en base de datos previos, en análisis de datos previos. Pero esos datos previamente pues fueron procesados por humanos, ¿no? Entonces, al final, saber dónde está o hasta qué sesgo tiene la misma inteligencia artificial es importante porque empiezas a distinguirlo y claro, creo que al menos es más notorio o lo puedes ver más claramente cuando eres una persona que está inmersa en esa área, porque probablemente si ahorita me pongo a preguntarle a GPT de las grandes cosas de física, pues va a ser muy difícil que refute algo porque es algo que no leo, ¿no? O sea, es algo que no tengo idea de qué realmente esté sucediendo en el campo de verdad. Y creo que eso es bien interesante. Y fíjate, me recordaste, Manu, estaba escuchando hace como 2 días un podcast de Steve Hall, de Revive Stronger, y se me hizo muy interesante porque no me lo había puesto a pensar, al menos a mí ya no me tocó, pero por ejemplo, yo soy de una ciudad muy pequeña, yo soy de Tlaxcala, pero por ejemplo, cuando voy a la Ciudad de México, cuando voy a Puebla, que es un poco más grande, realmente yo no tengo esa habilidad por aprenderme las calles o las rutas. O sea, siempre lo dejo todo a Google Maps. O sea, y comentaban eso de qué tanta habilidad ya perdimos, o si no es que ya está bastante, ellos hablaban del término de deshabilidad, totalmente de, oye, ya no me sé las calles, ya no sé cómo llegar a este lugar, no conozco las carreteras, porque tengo mi En confianza este de... momento al norte, Sí, o sea, exacto, tengo pero si estás mi... sentado, tú di para dónde está el norte, no sabes. Sí, claro, o sea, ¿dónde es, no? Y tengo esa habilidad, o más bien dicho, esa deshabilidad de, pues, tal cual dirigirme en ciudades o en avenidas o en calles, ¿no? ¿Quién se sabe las calles? Sino que ya tienes depositada esa confianza, pues, en Google Maps, ¿no? O en Waze o en el navegador que tú utilices para conducirte. Y creo que eso es bien interesante porque son cosas que a lo mejor no nos damos tanta cuenta que ya sucedieron. Y ahorita lo traje a la mesa justo por lo que comentaste, por la analogía que comentabas entre el uso de la bicicleta o la moto, porque al menos en el largo plazo va a existir, sigue existiendo esta parte de deshabilidades que poco a poco pues ya no serán necesarias. Tal vez en algún punto ya no va a ser necesario escribir, ya no va a ser necesario ni siquiera leer a lo mejor, porque ya todo vas a poder nada más escucharlo, va a ser más fácil escucharlo. Y cuando esta opción se vuelve viable, o sea, cuando ya es más útil, por ejemplo, me atrevería a decir que, pues bien, sí puedo a lo mejor descargar un mapa, pintar la ruta y aprenderme las calles, pero ¿qué tan eficiente es a únicamente poner, Google Maps quiere ir para acá? Va, inicia ruta, y yo te voy diciendo y anunciando.
pues es más eficiente la opción tecnológica. Entonces, cuando ya hay estas opciones se empiezan a volver más eficientes que sus anteriores opciones, que sus opciones pasadas, pues es donde empieza ese proceso de deshabilidad, de ya no tener necesidad de querer aprender o hacer algo porque pues ya hay algo mucho más eficiente, ¿no? Sí, digo, al final sí tiene su riesgo, o sea, es peligroso únicamente utilizarlo, te digo, por esta pues capacidad que se puede perder de habilidad de síntesis, de crear tus propias conclusiones, de pues incluso los pasos para desarrollar una investigación de manera Ujú, adecuada que puedas descartar, como bien mencionabas ahorita, ¿no? Información cierta o falsa. De hecho, yo utilizando en algunas ocasiones la inteligencia artificial, pregunto X cosa y la leo y digo, claro que esto no es así. O sea, ujú, esto que me estás diciendo es falso, pero porque yo tengo un conocimiento previo. sí, Incluso, bueno, le digo, ok, a ver, si esto que estás diciendo es verdad, dame las fuentes de donde ujú, estás sacando esta información y la misma inteligencia artificial me dice, disculpa, cometí un error, esto que acabo de mencionar no es ujú, así, es justo como tú lo mencionas. Y ujú, digo, o sea, fíjate, pero yo tengo un conocimiento previo, alguien que claro, no tenga conocimiento previo ni la habilidad de buscar información para decir, ah, pues esto es lo primero que me mandó, es lo correcto, ¿no? Y después se ponen claro, a divulgar esta información, ya sea en una exposición en un grupo, imagínate lo peligroso que sea que eso lo haga un maestro, claro, sí, sí, sí. o un divulgador en redes sociales. TikTok es una plataforma en donde pues gente se hace viral demasiado rápido, etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, pues esos son los riesgos. Sí, totalmente, Manu. Y yo creo que esto ya lo podemos ir conectando ahora sí con el tema que previamente había comentado, Manu, porque al final, bueno, al menos me atreví a decir que las personas que nos escuchan, probablemente que te consumen más a ti, que me consumen más a mí, pues oye, tienen hasta cierto punto bastante entendido la cuestión de la suplementación, ¿no? ¿Cuáles son los suplementos que pues hoy en día tienen más evidencia? Que valdría la pena que invirtieras en ellos, valdría la pena que los implementaras en la práctica, pero la verdad es que por donde más me quería ir, Manu, es justamente el comentar cómo llegar a esas conclusiones, porque ahí se me hace bien interesante el cómo, pues sí, digo, no sé, no me ha tocado, pero me atrevería a decir que esto no me ha tocado porque hasta cierto punto, pues las personas que sigo, pues son personas como tú, que difunden buena información, que comparten, que crean, que tienen como que pues digamos, lado más evidence-based, ¿no? Pero probablemente fuera de mi burbuja que yo solito me he creado en Instagram, probablemente aún haya bastante, pues, desinformación, ¿no? Sobre, es que este suplemento te va a cambiar absolutamente la manera de entrenar, te va a llevar tus entrenamientos al siguiente nivel. Y creo que es bien interesante justamente comentarlo de esta manera, porque al final creo que existen plataformas buenísimas, ¿no? Por ejemplo, a mí la que se me viene más a la mente es Exani, ¿no? En donde pues ahí puedes poner el suplemento que se te venga a la mente y te va a lanzar un resumen bastante bueno. Para entrar a la versión completa, pues hay que pagar la suscripción, creo que es mensual, algo así. Pero al final te da una idea bastante clara de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, qué es lo que se tiene hasta este momento, ¿no? Y eso creo que es una herramienta bien grande. Pero el saber el cómo llegar a esas páginas, porque estás de acuerdo que para que una persona entre a buscar en Exani o en el Instituto Australiano del Deporte, pues requiere una curiosidad extra, pero a mí me llama la atención dónde obtener esa curiosidad extra, ¿no? Porque a veces es complejo justamente darnos cuenta que si nos cuentan que un suplemento es curiosamente muy, muy bueno, o sea, que curiosamente es el que te va a otorgar todo lo que estás buscando en una toma, en un scoop o en una pastilla, pues probablemente ya desde ahí haya algo sospechoso, ¿no? Ya desde ahí valga la pena investigar. Pero, por ejemplo, en esos casos, Manu, tú, por ejemplo, ¿cómo abordas esas cuestiones, esas incógnitas que probablemente más que te nazcan a ti, que en algún punto te nacieron, porque pues al final por eso te inmiscuiste en esto, pero también cómo lo abordas, también me gustaría saber de tu lado como profesor, porque me atrevo a decir que también te ha llegado muchas dudas como de, oye, es que yo escuché esto y como lo divulgó tal persona, como lo compartió tal personaje en redes sociales, pues yo creo que es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas, por ejemplo, esas narrativas, esas incógnitas, mano?
Primero, o sea, es muy, muy importante lo que mencionas, y sí, tanto como profesor como nutriólogo en la consulta privada es algo que Ujú. llega a ocurrir. Em, lo más básico es enseñar la pirámide de Helms, ¿no? O sea, eso es como que lo primordial. Y Ujú. decir, hablar, por ejemplo, de biodisponibilidad, de cuáles son los efectos que tenemos al consumir, por ejemplo, pues los alimentos completos. A mí algún ejemplo que siempre hago es, ok, imagina un scoop de proteína, suero de Ujú. leche, comparado contra salmón o bistec. No, el scoop de proteína no te va a aportar el hierro que sí tenemos Ujú. en el bistec, ¿verdad? No te va a aportar las vitaminas del complejo B que sí tenemos. Y aunque ambas sean proteínas de muy buena disponibilidad, em, que tengan beneficios, etcétera, no podemos sustituir siempre el bistec o el salmón o el pescado, el Ujú. pollo, el queso, etcétera, Claro. por este tipo de alimentos. En una ocasión, justamente, me tocó una alumna que mencionó que tenía compañeros que después de tiempo desarrollaron anemia, Ok. porque llevaban aproximadamente un año sustituyendo desayuno y cena por una whey protein. Ujú. Entonces, ellos mencionaban, ¿no? Su físico era muy bueno, o sea, tú los veías, el porcentaje de grasa bajo, buena masa muscular, y ambos eran Jim Ross y todo, y los dos de repente enfermos, ¿no? Y les hacen un estudio de sangre y ambos con anemia, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, ahí no le podemos echar la culpa a la whey protein, pero que fue Exacto. un de varias situaciones, pero pues fíjate, ¿no? O sea, cómo esta desinformación llevó a estas personas a una deficiencia de nutrientes y a, pues hasta incluso esta patología. Eso es una, ¿no? O sea, como basarnos en esta pirámide de Helms, informar que los alimentos pues van a ser en la mayoría de los casos superiores a los suplementos, que los suplementos son la punta de la pirámide, la cereza del pastel, es algo que si bien no es indispensable, pudiera llegar a tener beneficios, pero después de que tú cumples ciertos requisitos, ¿ok? Es como otra analogía que les hago, es como imagina que eres una persona millonaria y estás haciendo un edificio y este edificio va a tener un helipuerto. Ujú. Tú no vas a comprarte primero el helicóptero y después empiezas a poner los cimientos de tu edificio, ¿verdad? Claro. Sí, el helicóptero que tú pongas, tu helipuerto y todo eso va a estar bien chingón y le va a sumar, ¿no? A tu edificio. Pero, ¿qué es lo que necesitas primero? Unos cimientos muy fuertes que van a Ujú. estar en tu descanso, en tu entrenamiento y en tu alimentación. Y de ahí le vas dando para arriba, que sería la Ujú. distribución de macros, consumo adecuado de micros, agua, timing nutricional. Y los suplementos es cuando compras tu helicóptero. Ya 100%. de ahí tú dices, ok, ya todo está perfecto, ¿no? Ya cumpliste ese objetivo, tuviste esa realización, pero todo tiene un proceso, ¿verdad? Entonces, a ti como paciente que vamos empezando, que es tu primera consulta, pues yo no te voy a, aunque, y yo se los digo de esta manera textual, aquí está mi estante con suplementos, tú lo estás viendo. Yo no te digo desde mi primera consulta, aunque yo sé que la creatina, por ejemplo, es Ujú. el suplemento más estudiado y con beneficios que pudiera llegar a tener, es la primera vez que te veo. A mí no me interesa que el día de hoy tú salgas con un bote de creatina. Yo lo Claro. que quiero es que empieces a formar ciertas bases
para que tu alimentación mejore, para que tu composición corporal mejore, para que tu estilo de vida mejore, que vayas creando hábitos positivos y que tú no pienses incluso que los beneficios que obtuviste o que este avance que tuviste, no sé, a las 2, 3, 4 semanas que te vuelva a ver, sea por la creatina, porque puede Sí, llegar a ocurrir, ¿no? O sea, sí, ¿no? claro. Lo que te ayudó fue que disminuiste el consumo de grasas saturadas, que le bajaste a los hidratos de carbono simples, que comiste más fibra, que comiste más verduras, más frutas, tomaste más agua, dormiste más, entrenaste mejor, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente los beneficios los obtuviste por eso y no por un suplemento que hayas consumido. Entonces yo se los digo así textual porque hay veces que pues ven el estante y me dicen, oye, ¿y de suplementos qué me voy a llevar? ¿Algo? No, aguanta, o sea, en este momento eso no importa, no nos interesa. Y les digo, y yo me vería beneficiado porque al final también gano dinero poquito de vender el suplemento, ¿no? Pero no se Ujú. trata de eso, que considero yo que es lo más ético en ese sentido. Entonces eso también como que les cambia el chip, como que dicen, oye, sí, mira, o sea, este güey tuvo la oportunidad de ganarse X cantidad de dinero más y prefirió hacerlo. Entonces, de hecho, incluso lo pueden llegar a ver como de, pues no quiere mi dinero, quiere que yo mejore Claro. este, en mi estilo de vida, mi salud, y eso puede llegar a crear como, pues, más empatía, un mejor vínculo paciente, nutriólogo, y lo mismo con el alumno, o sea, eso que te estoy diciendo yo y que le digo Ujú. al paciente, transmitirlo al alumno para que también lo hagan. De hecho, una de las razones por las que soy maestro justamente es, pues uno está cansado, ¿no? De ver tantas malas prácticas. Y Sí. yo digo, bueno, si yo puedo poner mi granito de arena y en un grupo, yo comparto esto y al final logro que esos mismos alumnos una vez que psicólogos hagan exactamente lo mismo, es como, puta, ya cumplí, o sea, realmente se está haciendo algo positivo. Entonces, pues considero yo que eso es como o sea, un granito de arena y algo, pues, ético y en beneficio de la nutrición que se puede llegar a hacer. Sí, que creo que la cuestión ética, Manu, es igual otro mundo bien importante desde la perspectiva de los profesionales que recomiendan el uso, la compra de los suplementos y las mismas marcas de suplementos, ¿no? Porque ahí creo que se vuelve interesante el saber cómo manejan esa balanza entre no deja de ser un negocio, pero al mismo tiempo también el suplemento al final tiene la intención, valga la redundancia, su nombre lo dice, suplementar algo, ¿no? O sea, que esté tratando de cubrir una necesidad. Y fíjate, ahorita que comentaste eso, Manu, lo pude rescatar mucho desde estas dos perspectivas, que es la perspectiva del efecto placebo y nocebo. Como comentaste hace un momento, la cuestión de el suplemento de proteína, ¿no? Que oye, hasta el momento, dependiendo igual, y aquí un paréntesis bien importante, depende mucho de la calidad del suplemento de proteína, pero pongámonos en un momento en donde estamos seguros que es whey protein de calidad. Ok, pero hasta cierto punto, whey protein de calidad, pues no es que exista evidencia o estudios que comenten que haya riesgos sobre su implementación, como el que acabas de comentar, ¿no? Que sucedió y que viéndolo desde una perspectiva de fuera, de una persona que se acerca de manera noceva al suplemento, es como de, no, es que yo vi que estas personas consumieron proteína y entonces tuvieron anemia. Entonces consumir proteína me da anemia y es peligroso consumir proteína, ¿no? Y creo que ahí es, y la otra parte que también como comentabas ahorita, que es el placebo. Oye, yo entro a mi consulta de nutrición, me llevo mi suplementación, me llevo cierto tipo de productos, creatina de proteína, y curiosamente a las 3 semanas me siento mejor, como que me siento más fuerte, como que siento que vi cambios, ¿no? Y creo que es bien interesante, Manu, porque al menos en las dos perspectivas se ignora eso, o sea, se ignora el, oye, ¿cuánto estás comiendo? Oye, ¿cómo son tus patrones de alimentación ahorita? ¿Qué tanto consumes frutas, verduras, fibra? Y por ejemplo, ahí me llama mucho la atención, Manu. Ahorita, por ejemplo, te comparto un poco, estoy como instructor en un gimnasio, ahorita durante las tardes, y eso para mí es muy común, o sea, de repente pues yo llego y de repente abro mi shaker, meto un poquito de creatina antes de entrenar, con un poco de pre, lo meto, y como que esa visión fuera como de, ah, es que se ve bien,
porque consume creatina o porque consume suplementos, ¿no? No sé de dónde pueda venir o me gustaría mucho saber, por ejemplo, tu punto de vista, Manu, ¿a qué crees que se deba esa sobreestimación, sobrevaloración, no sé si sea la palabra correcta, de un suplemento, que piensan que en el suplemento está la fórmula mágica, o de repente puedes ver a alguien que se ve muy bien físicamente, musculado, pero pero si de repente alguna persona lo ve consumiendo creatina, no, es que se ve así porque consume creatina, o sea, únicamente por ese pequeño detalle, ¿no? ¿Por qué crees que de repente se puedan hacer estas aseveraciones, Manu? ¿A qué crees que se deba? Una, mira, la gente se va por lo fácil, siempre es lo fácil, y esto lo Ujú, podemos ver, o tú lo puedes ver dentro del gimnasio. Probablemente hay gente que tú veas que va al gimnasio y nunca hace una sentadilla, por ujú, una sentadilla libre. ¿Por qué? ujú, Porque es más complejo que hacer unas extensiones, ¿verdad? Pues yo me voy a las extensiones, es más facilito y me engaño, ¿no? De alguna ujú, manera. Es más fácil irte a la máquina guiada de overhead press que agarrar una barra libre y hacer tu press militar de pie, ¿verdad? Entonces, haciendo una analogía con los suplementos pasa algo similar. Es muchísimo más fácil shakear que hacerte ujú, una pechuga de pollo, porque implica esto tener tu pollo fresco, ir a comprar, esperar a que este esté, etcétera, etcétera. Y así, o sea, con todo esto, pues es muchísimo más fácil consumir una cápsula, consumir un polvo, tomar las pastillas que te corresponden, en lugar de eso, buscarlo de los alimentos, ¿no? Entonces, eso puede ser una razón. La otra, pues la inexperiencia de las ujú, personas, o sea, que realmente piensen que pues consumiendo eso van a tener más energía, les va a ir mejor, van a ganar más masa muscular. Y ujú, la otra también puede ser porque pues muchas personas al final tienen deficiencias nutricionales que las terminan cubriendo con suplementos, ¿no? Entonces, pues no sé, de repente ves a alguien que consumió complejo B y se empezó a sentir muchísimo mejor. Pues no es que el complejo B sea muy bueno, es que tu alimentación era muy mala y pues tenías seguramente deficiencias de micronutrientes, y ahora al estarte suplementando con vitaminas, minerales, etcétera, pues te sentiste mejor, pero porque llevabas mucho tiempo comiendo pues mal. ujú. La otra es pues la gran difusión que hay en medios desde, digo, ya no aplica tanto. Quizá a mí me tocó todavía cuando iba en prepa comprar la revista de Men's Health. Ujú, Digo, ya no desconozco ahorita si siga comprando, pero pues yo cada mes, ¿no? Iba y compraba mi revista, veía las ujú, rutinas ahí y todo. Y en una ocasión recuerdo, pues, fíjate, yo tenía como 17 18 años. ujú. Vi que justamente había uno que decía, pierde grasa rápidamente, el mínimo esfuerzo, el Yo, suplemento está revolucionando lo que los nutriólogos incluso no quiere que sepan. Decía ok. tutorial, notas así de ese tipo, no títulos de ese Ujú, tipo. O decía, el suplemento que tiene enojado a los preparadores físicos por su gran efectividad, cosas de ese ok, tipo, ¿no? ajá. Entonces recuerdo que este suplemento eran las cetonas de frambuesa y Ok, te daba una explicación del por qué disminuían tu porcentaje de grasa, los beneficios que ibas a obtener y todo, ¿no? ujú, Prácticamente la panacea también para la pérdida de grasa. Esto te digo, ujú, extrapólalo a un adolescente de 17 18 años, ¿no? Entonces claro. ya me echo el artículo, lo leo y digo, no, pues lo terminé de leer, cerré la revista y dije, yo en el centro vi una tienda de suplementos, pues déjame lanzo en bici. De mi casa al centro en bici era como media hora, ya ahí voy en chinga, ¿no? Creo Ajá, que agarré como 1,000 pesos, 1,200 pesos. Le dije, no, pues si el suplemento es tan bueno, debe de estar caro. Y ujú, ahí voy. Llego a la tienda de suplementos, sí lo tenían, pero valía muy poquito. Yo creo que valía como 300 pesos, ujú, 350, una cosa así. ujú. Y yo dije, no, o sea, no puede ser. Digo, un Ok. suplemento tan bueno, que sea tan mágico, valga tan poco. O sea, si realmente tiene todos esos beneficios que mencionaban ahí en ese artículo, debería de ser más caro. Yo creo que este que tienen aquí es fake. Total.
que no lo compré, ¿no? Pero Ujú. al final fue pues divulgación de una Sí, fuente que en ese momento yo creía que era muy confiable y casi compro un suplemento que no me hubiera servido absolutamente para nada, ¿no? Por claro. pues una fe que yo le tenía a esa fuente mala de información que Ujú, yo, de la cual yo leía en ese momento. Y la otra, pues por influencers, ¿no? O sea, recuerdo, ahorita, justamente en este momento se me viene a la mente Sasha Fitness que sacó un suplemento hace ya algunos años que tenía glutamina, ujú. BCAAs y carnitina. Yo dije, no, o sea, todo lo malo en este lugar, o sea, ¿cómo es posible? Y el suplemento valía como 1,800 1,900 No pesos, ¿no? manches. Ujú, Y yo dije, o sea, es increíble, o sea, con eso te haces una despensa buenísima para 10 días, para una semana. O sí, sea, claro. y que haya gente que por ignorancia vaya y se compre ese suplemento que no le va a hacer absolutamente nada, o sea, qué tristeza, ¿no? Entonces, pues son al final, pues te digo, fuentes de información que en este momento pudieran ser más como redes sociales, Ujú, TikTok, Instagram, que si bien nosotros no vemos tanto o no vemos diariamente justamente por esta pues burbuja que ya creamos de únicamente a las personas que seguimos, nos salimos un poquito y la sí, desinformación está en todos lados, ¿no? sí, claro. Entonces, pues no, o sea, nosotros, por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces a ti no te ha tocado quizá como nutriólogo gente que piensa que se va a poner mamada saliendo a correr o que no le Claro. gusta el gym? Ujú, Y no sé, nosotros podemos decir, no, pues que el entrenamiento de fuerza es fundamental, es básico, te da este beneficio y prácticamente nosotros ahorita pudiéramos decir, yo sin levantar pesas, sin tener entrenamiento de fuerza, no me sentiría a gusto simplemente porque sabes todos los beneficios que a ti te ujú, da el tener un entrenamiento de fuerza, ¿no? claro. Pero la gente lo desconoce en un Ujú, 100% e incluso les dices, no, pues que tienes que hacer sentadillas, tienes que hacer desplantes, tienes que hacer u otro ejercicio para mejorar y para que puedas obtener o llegar a los objetivos que tú quieres, ujú, pues que la información que ellos tienen en ese momento está pues muy reducida en ese sentido. Incluso, por ejemplo, sabemos los beneficios del entrenamiento de fuerza en personas mayores, en sí, personas que tengan alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. Pero nosotros como profesionistas lo sabemos y creemos que, ok, pues sí, ya ahí está la evidencia. ujú, Salte de esta burbuja y la gente que lo necesita saber lo desconoce en un cien por sí, ciento claro. ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, nosotros creemos que ya toda esta información está súper divulgada, que ya no se requiere publicar Sí, más, claro. se requieren de 3 a 5 gramos de creatina diarios por los beneficios que da, pero es porque llevamos un montón de tiempo leyéndolo, viendo infografías acerca de eso, salen artículos y todo, pero el gran porcentaje de la población, 98% de la población, no lo sabe. Entonces, ven de repente que la carnitina les va a ayudar. Dicen, ah, pues bueno, voy y Ujú. compro carnitina, ¿no? Entonces, eso es lo malo en este sentido. Sí, Manu, ahorita digo, tocaste muchos, muchos puntos que al final pues convergen en lo mismo, que es justamente, y venía bien acompañado con lo que iniciamos la conversación, la desinformación. Y fíjate, Manu, yo lo puedo ver más presente últimamente, justo como lo comentas en el gimnasio, que se todavía las pocas personas, digo pocas comparados con el resto de la población de los gimnasios que hay, que he llegado a ver, con las que he llegado a convivir, sí todavía tienen una perspectiva muy reducida de, entrenar pesas es para ponerse estéticamente, para verse bien, nada más, como para estar grandes. Y es como, o sea, orientado, claro, al final el hecho es que la gran mayoría de personas que entran a lo mejor
pues son jóvenes, son personas adolescentes que comienzan a experimentar con el hecho de, debo de entrenar porque con esto me voy a ver muy bien y voy a aumentar masa muscular y voy a verme muy estético, ¿no? Por así decirlo. Pero que de repente se desplaza un poco justo a las personas que a mí me ha tocado mucho y trato de poner mi granito de arena en ese aspecto, pues personas que llegan de, es que vine porque pues me diagnosticaron diabetes, es que vine porque me diagnosticaron hipertensión, es que vine porque me dijeron que el médico me dijo que, ya sabes, de repente, saludos a los colegas médicos, pero de repente sí es común escuchar esas recomendaciones bien extremas de cuando regreses tienes que estar 10 kilos abajo, ¿no? O sea que eso es muy común de escuchar, ¿no? No generalizo, pero al menos en consulta yo lo he visto mucho, ¿no? Que sí, como que, no es que yo vine, me mandaron contigo porque me dijeron que tengo que bajar de peso sí o sí, ¿no? O me pusieron a entrenar. Y creo que eso es algo bien valioso de conversar, de aportar y justamente de saber cuál es el punto de vista tuyo, Manu, porque al final, bien como lo comentas, el hecho de estar continuamente, pues en esta parte de educación continua, compartiendo información que sabemos que hay evidencia que respalda estos argumentos, pues como que ya nos da una idea de, pues creo que ya está bien entendido. Pero no, justamente ver la burbuja que hay allá afuera y que la desinformación es de lo más complejo a combatir, como lo comentaba hace un momento, con esta sobreinformación que tenemos hoy en día, ¿no? Ahí, por ejemplo, Manu, para ir cerrando un poquito, orientando hacia la salida del el podcast, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales cosas o los principales marcadores, no sé si sea la palabra igual correcta, que deben utilizar tanto personas, población en general, que no es personal de la salud, pero que valdría la pena que supieran para identificar desinformación? Y también me gustaría preguntártelo, Manu, desde profesionales de la salud, porque lamentablemente a mí me ha tocado de repente también experiencias no tan gratas con profesionales en la salud que de repente aún no llegan a este como umbral, no sé si llamarlo de esta manera, en donde se dan cuenta que pues sí, está bien, ya eres profesional de la salud, pero eso pasó hace 10 años, o sea, han pasado cosas, ¿no? O sea, ya no están las mismas declaraciones de ciertas instituciones que hicieron hace 10 años a las que están hoy en día, ¿no? Esa parte de la actualización también creo que se vuelve interesante, ¿no? Para estos dos espectros de la población, Manu, tanto profesionales en el área, profesionales de la salud y población en general, para ti, ¿cuáles serían esos marcadores para detectar esa desinformación? Sí, bueno, enfocado al profesional de la salud, digo, de nuevo es el granito de arena que yo puedo llegar a poner, pues justamente es esto, así textual como lo estamos platicando ahorita, decírselo a los alumnos. ¿Para qué? Para que ellos al final cuando tengan a sus pacientes, atiendan a sus familiares y todo, lo puedan compartir exactamente de la misma manera, ¿no? O sea, eso es fundamental, eso es lo básico. Entonces, pues entre mejores nutriólogos haya desde la formación, pues esto se va a ir disminuyendo un poquito. La otra pues motivarlos, o sea, a realmente decirles, pues escogiste nutrición, la universidad es el kinder, o sea, hazte cuenta, o otra analogía es, sales de la universidad y es como si te dijera, construyeme una cabaña y aquí tienes un desarmador y un clavo. Sí, sí, O sí. sea, y todo lo demás lo tienes que buscar por fuera, lo tienes que buscar en tu servicio social, lo tienes que buscar siendo autodidacta, lo tienes que buscar en congresos, escuchando, por ejemplo, este tipo de podcast que te decía la ocasión anterior, justamente me llega el flashback ahorita, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, yo manejo, sé que voy a manejar solo X cantidad de tiempo, no voy escuchando música, pongo un podcast. Se me juntaron los trastes, no pongo música, pongo un podcast. Ujú. Voy a hacer cualquier actividad, y esto no quiere decir que no escuche música ni nada, pero pues sé dónde puedo obtener información de buena calidad o simplemente no, pues escuchar a otros dos profesionistas hablar de un tema que quizá yo conozca, pero escuchar sus puntos de vista, o alguna frase que se me pueda llegar a quedar, algo que yo diga, mira, me gustó mucho esa analogía, la voy a aplicar con mis pacientes.
O qué forma tan sencilla de explicar algo que quizá a mí me costaba trabajo, lo voy a aplicar, ¿no? Porque al final tú tienes esta información, pero pues cómo la transmites, ¿no? Ayer ponía un meme en Instagram que decía, este, el güey que le dice, em, que regaña a sus familiares porque le dicen azúcar a la glucosa, ¿no? Sí, O que se enoja porque no dice oxidación de líquidos a la quema de grasa. Pues es como también 100%, sí, habla de una forma un poquito más coloquial, que la gente entienda, ¿no? Lo que tú estás queriendo decir, porque en muchas ocasiones digo, y esto, o sea, no es crítica, al final cada quien hace su contenido como quiera, pero hacen una infografía buenísima, ¿no? Pero buena para el profesional de la salud, sí, claro, no para la población que realmente la necesita. claro. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, wow, mira qué buena estructura, qué buenos gráficos y todo, pero que lo lea alguien que está estudiando psicología o derecho, o que ya sea un profesionista, pero no sé, de alguna licenciatura completamente ajena al área de la salud, lo va a entender, lo va a comprender. Es más, enséñaselo a tu mamá y dile, oye, dale una interpretación de esto, ¿lo comprendió? Entonces, esa es otra manera, ¿no? Es, ok, como profesionista, incentivar a que los demás profesionistas sigan estudiando, y la otra es también esta información que tú compartes, qué tan entendible es para la Sí. población en general, ¿no? Ujú. Entonces, está muy bien, pues, divulgar y todo, pero también qué tan buena comprensión tiene la gente al momento de que está viendo el material que tú compartes, ¿no? Totalmente, mano. De hecho, ahorita aportando un poco a lo que comentas, se me vino a la mente lo que ahorita me llegó a pasar mucho eso o ese fenómeno cuando pues estaba trabajando en el gimnasio. Porque de repente dije, creo que de repente sobreexplico mucho los ejercicios, porque el hecho de mejor hacerlo y decir, coloca los pies a esta altura, ¿no? En vez de decir, oye, ¿sabes qué? Vas a empezar desde la parte arriba de la plataforma y vas descendiendo lentamente hasta que sientes que el talón no se eleve para que así en una sentadilla hack el cuádriceps se maximice, puedas hacer el mayor rango de movimiento y es como, a ver, ¿realmente quiero que sepa eso? O mejor le digo, mira, súbete de esta manera que lo estoy haciendo yo, pon los pies a esta altura y si hazlo y si yo veo que tu talón se alza mucho o te veo muy incómodo, va, oye, ponlos un poquito más abajo, abierto, un poquito más cerrado. Listo, porque yo quiero que entrenes tú. No quiero que te vayas con un conocimiento de enseñarles a los demás a hacer una sentadilla hack o dónde colocar los pies en una sentadilla hack, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, fíjate, ahorita que lo comentaste, se me vino mucho a la mente porque me llegó a suceder y creo que como profesional tanto en la parte de entrenamiento, en la parte de nutrición, de salud, creo que es bien valioso hacer esas diferencias, cuando vale la pena sumergirte en un concepto porque tú sabes que la otra persona está entendida en el tema y hasta cierto punto yo me atrevería a decir que cuando tú ya haces referencia a conceptos construidos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un metaanálisis. Ah, ok, pero tanto tú como yo tenemos una idea de que, el metaanálisis representa lo más alto de la jerarquía de la evidencia, entonces me vas a hablar de que es evidencia bien sustentada o que ya tiene que es un conjunto de ensayos aleatorizados. Ah, ok. Pero si lo quieres divulgar, valdría la pena mejor que digas, se hizo un estudio reciente que publicó tantos beneficios, ¿no? Y listo, se entiende, pero creo que vale la pena el saber que los conceptos de repente están hechos para aquellas personas que están más sumergidas en el área puedan entender aún más claro la fotografía, por así decirlo, de la información, ¿no? Y creo que eso es bien valioso porque al final dejas, o al menos en mi caso, así lo he sentido yo, dejo de combinar ciertos conceptos, palabras, cuando probablemente ni siquiera son necesarios, porque ni siquiera sabemos o se sabe por qué están construidos esos conceptos y se pierde el destino, porque al final, eso lo platicaba alguna vez con Gabriela Naya, que le mando un saludo, ¿no? Es muy diferente
extraer la información valiosa de un artículo de metaanálisis para tal vez, como tú lo comentaste, ponerlo en una infografía o platicarlo con población en general que no es profesional en el área de la salud. Ah, oye, vamos a compartirlo en un foro académico, a divulgarlo. Ah, ok, al final el fin es el mismo, nada más que debes de ser más claro porque hay personas que están más entendidas en el tema en otro y en el otro debe ser un poquito más superficial, un poquito más laxo en cierta medida. Pero al final de cuentas, pues el fin es comunicar, ¿no? Sí, exactamente, comunicar esta información que acabas de adquirir o que salió recientemente y que la población en general la comprenda y la pueda aplicar. O sea, y listo, ¿no? O sea, es como de nuevo, nosotros no le vamos a decir a un paciente X cantidad de gramos de fructosa son nocivos y Ujú. cómete 3 frutas al día. O sea, y listo, ¿no? Eso es lo que requieres. O no le vamos a decir es que requieres 35 gramos de fibra y fíjate que en los frijoles tenemos tanto y Sí, existe el tipo de fibra soluble e insoluble y estos alimentos la contienen y por eso le ponemos, a ver, tanta cantidad de verdura, te vas a comer tu media taza de claro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es desglosarle todo, información que claro, ni siquiera necesita y probablemente lo atiborres de tanto que no comprenda nada y es como, entre más sencillo sea, muchísimo mejor. 100%. Manu, pues hermano, sin más, con esto cerramos la conversación. Digo, en verdad, hermano, muchísimas gracias por venir aquí por segunda ocasión. Valoro mucho tu tiempo, valoro mucho conversar contigo y también el que ya nos conocimos en persona, pues fue un gusto, hermano. Y en verdad, muchas gracias por venir aquí y platicar sobre suplementos, desinformación. Digo, varios temas que vinieron a la mesa, pero al final creo que la conversación se guió bastante bien, ¿no? Que era justo tocar este tema de qué rol juega la parte de comunicar, la parte de cómo abordas la información, cómo la consumes, cómo la interpretas. Para mí creo que eso es más valioso que, bueno, hablar de repente ya de cosas un poquito más establecidas, ¿no? Porque al final, justo el saber cómo consumir esta información es lo que al final te puede abrir puertas a comprender ya la información, pues al siguiente nivel. Entonces, Manu, sin más, hermano, muchas gracias. No sé, digo, dejamos tus redes sociales en la descripción. Sin embargo, no sé si quieras anunciar algo, decirle algo a las personas que nos están escuchando. Adelante, hermano. Este es tu espacio. Pues no, al contrario, agradecer la información, y el tiempo que me otorgaste aquí para platicar contigo. Siempre un gusto, Ángel. Ojalá nos podamos ver pronto de manera Bueno, física y si no, pues aquí abierto, ojalá pues me invites en alguna otra ocasión a claro que sí. platicar. Yo con gusto. Y pues nada, en este momento, pues no, sí, igual nada más que si me pueden seguir en redes sociales, están en puerta ciertos congresos, uno que va a ser acá en Celaya, todavía no hay absolutamente nada, pero sería en octubre. Qué chido. Voy a participar en otro congreso en Ixtapa en noviembre y pues prácticamente eso, ¿no? Entonces, si están interesados, uno sería de alto rendimiento, de nutrición deportiva, Ujú. enfocada al alto rendimiento y la otra pues es cuidado de la salud en general, que es lo que englobaría la actividad física, ciertos nutrientes importantes y cómo estos interactúan en la salud global y listo, ¿no? Entonces, si se quieren enterar de eso, pues listo, síganme y de nuevo, muchas gracias, Ángel. No, hermano, en verdad, muchas gracias a ti. Y pues bueno, con eso cerramos el podcast de esta semana. Nuevamente, Manu, mil gracias. Dejamos tus redes sociales en la descripción. Sin más, con esto cerramos este episodio y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias.